SER Podcast. Acaba de terminar el funeral en Huelva por las 45 personas que murieron en el accidente de tren de Adamuz. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren, pero son los 45 del tren. Es Liliana Sáenz, una mujer que perdió a su madre en el accidente de tren de Adamuz. Ella ha hablado en el nombre de los familiares de las víctimas. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad. Esta portavoz de las víctimas ha dejado caer también un mensaje en referencia al acto de Estado que habían organizado el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para pasado mañana y que se tuvo que suspender por la negativa de las familias. Gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. El obispo de Huelva, que ha oficiado esta misa, también ha pedido que se esclarezca la verdad de lo ocurrido y al terminar los reyes se han quedado abrazando una a una a las víctimas que estaban allí en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva. Santiago González, adelante Santiago. Hola, buenas tardes. Sí, las víctimas han tomado, como hemos oído, la palabra justo al final de esta ceremonia y la han aprovechado también para decir que solo la verdad les servirá para curar la herida que han dejado los 45 fallecidos. Los reyes han llegado puntual a esta cita, la ceremonia ha sido a las 6 y la ceremonia se ha celebrado además sin ninguna voz discordante. No ha habido gritos ni abucheos en la calle, en la puerta de este Palacio de Deportes Carolina Marín. Ha sido una tarde de duelo, de recogimiento, de rostros que estaban serios, miradas perdidas y lágrimas contenidas para despedir a quienes no regresaron nunca a casa, que nunca llegaron de ese tren del pasado domingo 18 de enero. Bueno, dentro del pabellón del Palacio de Deportes Carolina Marín está nuestra compañera Ana Gil. Buenas tardes. ¿Qué te estás encontrando Buenas ahora? tardes. Buenas tardes. A esta hora, mientras las casi 5.000 personas que han asistido comienzan a abandonar este Palacio Carolina Marín, convertido en un templo de dolor, hoy que ha demostrado que Huelva, bueno, pues es una ciudad muy golpeada por el dolor. Los monarcas, puedo verlo, estoy cerca de ellos, siguen en el interior dando besos, abrazos. Incluso hemos visto a la reina arrodillarse delante de algunas familias que están rotas por el dolor. Hay un ambiente de enorme respeto, solo un silencio roto por aplausos y por los vítores a los reyes. La tragedia ha truncado 45 vidas, 27 de ellas de Huelva, y ese peso, se percibe en cada gesto y en cada paso hacia la salida, el silencio profundo y unánime de una Huelva que está en silencio, pero un silencio que al final lo dice todo. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a los compañeros de la prensa que han cubierto este emocionante funeral atravesado por el dolor de las familias. A la hora a la que empezaba esta misa, estaba terminando en el Senado esta tarde el debate parlamentario sobre el accidente. 7 horas de comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y preguntas y respuestas con el resto de grupos. Puente ha defendido su gestión, asegura que ha actuado con transparencia, que ha dado la cara. Tengo claro que ninguna medida y ninguna decisión aliviará el dolor de quienes han perdido a un ser querido. Pero aún así, nuestra obligación es comparecer, dar la cara y explicar con claridad qué estamos haciendo y por qué lo hacemos.
Ha repetido que él no ha mentido en ningún momento. Insiste en que cuando se habla de una renovación integral de la vía, eso no implica cambiar todos los raíles. El PP ha sido muy duro, le han exigido la dimisión de todas las formas posibles y también lo ha hecho Junts por la crisis de Rodalies. Julia Molina. Varias veces ha repetido el ministro que es injusto que le pidan la dimisión, aunque el PP no ha esperado a que empezase el pleno para hacerlo. Dicen los populares que lo piden porque Puente ha mentido. Mentir y mentirle a un país entero, mientras los servicios de emergencia aún estaban atendiendo a los heridos y rescatando a los fallecidos, le invalida para ser ministro un minuto más. Creo haber cumplido honestamente con mis obligaciones. Y creo, sinceramente, que no están justificadas las peticiones de dimisión que en este momento se realizan. Mientras el Gobierno trata de restablecer puentes con los socios, hoy Junts también ha mantenido un discurso especialmente duro contra Puente. Usted siempre nos ha dado la matraca con los presupuestos más altos de la historia, pero nunca con los datos de las obras ejecutadas, nunca con el mantenimiento ejecutado. Dimita. Això s'ha acabat. Usted es tan responsable como el que más. Y Esquerra se ha sumado a las peticiones de dimisión. El ministro ha evitado confrontar contra los catalanes, pero sí ha puesto frente a un espejo al PP con su gestión de otras catástrofes. Les ha recordado que Rajoy nunca compareció por Angrois cuando le han afeado que Sánchez no acuda al Senado. Un presidente democrático comparece, no huye, no se esconde. Me produce estupor si acudo a los antecedentes. Accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado, en ningún momento. Ha recordado además que Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso. Puente ha defendido también que ha dado la cara y las explicaciones que tenía y se ha desmarcado de la actitud que tuvo Mazón con la Dana. Yo no soy como ustedes. Ni en 1000 vidas van a encontrar ustedes en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en el ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político. Dice el ministro que el PP no buscaba hoy la verdad con este pleno, sino construir un relato de culpabilidad anticipada. La otra noticia de la tarde es económica. La patronal se niega a acordar una subida del salario mínimo del 3,1%, 37 euros al mes. La patronal se ha negado a poner ahí su firma. Tampoco era necesaria, así que con el acuerdo del Gobierno y los sindicatos, esta tarde se ha oficializado ya que el salario mínimo sube a 1.221 euros al mes, que seguirán exentos de IRPF. Estefanía Salvatierra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno ha llegado esta tarde a un preacuerdo con los sindicatos, un 3,1% de subida para los salarios más bajos sin tributación, que apoyan las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras y que una vez más rechazan los empresarios. Una medida que ahora tiene que pasar por el Consejo de Ministros sin fecha todavía para ello y que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero, beneficiando a 2,5 millones de trabajadores. Además, para que esta subida llegue íntegra al bolsillo de estos asalariados, el Gobierno se compromete a reordenar la absorción y compensación de pluses. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo. No es posible que a alguien al que se le remunera por asumir una determinada peligrosidad, ese dinero que se le remunera se compense con el salario mínimo interprofesional. Si uno tiene derecho a cobrar 30 euros por hacer un puesto peligroso, tiene derecho a cobrar 30 euros antes y después de que se suba el salario mínimo interprofesional. Tanto esta norma, la reordenación de la absorción y compensación de pluses y también la subida del salario mínimo se harán a través de un Real Decreto. La Comisión Europea le ha negado hoy cualquier recorrido a la estrategia que habían anunciado PP y Vox de intentar que Europa frenara la regularización de inmigrantes que va a aprobar el gobierno español. La Comisión Europea, el comisario de Interior y Migración, que es conservador, no es sospechoso de nada, el comisario de Inmigración ha dejado claro que regularizar o no a los inmigrantes que ya están en un país europeo es una competencia exclusiva de los gobiernos nacionales. Bruselas, Enrique García Pozo. El Partido Popular quería saber si para la Comisión la medida del Gobierno se ajusta a la política migratoria comunitaria o si preocupa en Bruselas sus efectos en el espacio Schengen. Por eso han enviado una carta pidiendo una respuesta por escrito a la Comisión, pero la respuesta ha llegado a media mañana en la voz del responsable del endurecimiento de las políticas migratorias, el comisario Brunner, del Partido Popular austriaco. The Spanish part and the regularization of migrants
Estas decisiones y políticas es una responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, PP y Vox pelean por liderar la ofensiva contra la medida en Bruselas. Así que tras la respuesta del Ejecutivo, lo harán ahora en el Parlamento Europeo. El PP ha pedido un debate sobre la medida en el grupo de trabajo de Schengen, en un comité de la Eurocámara. Y Vox ha anunciado que va a intentar introducirlo en la agenda del próximo Pleno de Estrasburgo. Y a pesar de que la posición oficial de la Iglesia Católica en España es de apoyo absoluto a la regularización de migrantes, también entre los obispos hay duros entre los duros, son los habituales. Por ejemplo, José Ignacio Munilla, el de Orihuela, o Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, que hoy ha llegado a decir que todos no caben. Un arzobispo hablando así dice: ¿cuántos podemos asumir? Todos no caben. Hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles, descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan. Un arzobispo diciendo: todos no caben. En el reino de Dios sí, en el reino de España no. Lo que ha pasado en Alicante es muy llamativo. La concejala de urbanismo, un arquitecto municipal y 2 hijos de un alto cargo del ayuntamiento han recibido 4 de las primeras viviendas públicas que se construyen en Alicante en los últimos 25 años. La primera promoción de vivienda protegida en los últimos 25 años había 133 pisos. Se han quedado 2.000 alicantinos en la lista de espera, pero oye, les ha tocado a la concejala de urbanismo, a los 2 hijos de la directora general de organización interna y al arquitecto municipal. Son pisos de una urbanización con piscina, con gimnasio, con pistas de pádel, con garaje. Los van a pagar a unos 200.000 euros en una zona privilegiada que es cerca de la playa de San Juan, donde los pisos cuestan el doble. El alcalde del PP dice que se va a investigar. El PSOE lo llevará a la Fiscalía. Radio Alicante, Sonia Martín. Estamos hablando de 4 viviendas de protección oficial adjudicadas al menos esos cargos del ayuntamiento, entre ellos la propia concejal de urbanismo, Rocío Gómez, del PP. Es la única promoción de VPO desarrollada en la ciudad en los últimos 25 años y la integran 140 viviendas protegidas de 3 y 4 dormitorios, aparcamientos y trastero, y en las zonas comunitarias piscina, club social, pistas deportivas y gimnasio. El asunto ha levantado gran revuelo en el pleno que se celebraba hoy. La portavoz socialista Ana Barceló anunciaba la intención de su grupo de trasladar los hechos a la Fiscalía, algo que también ha dicho el alcalde Luis Barcala, que dice que llegará hasta el final. No voy a parar. Voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias. Desde la inmobiliaria encargada de esta promoción, Fraorgi, señalan que es la consellería la que visa los contratos y se cumplían los requisitos. En la lista de espera se quedaron unas 2.000 personas. Y en Euskadi, en Guecho, el PNV ha vivido hoy un pleno muy complicado, con toda la oposición pidiendo la dimisión de la alcaldesa Ana Aguirre, que es del PNV, después de que el ayuntamiento autorizara el derribo de un palacete protegido para construir ahí pisos de lujo. Y uno de esos pisos de lujo estaba reservado para 2 concejales del PNV que están imputados por esto, que dimitieron el viernes pasado. Pero, como decimos, a la oposición no le basta, pide la dimisión de la alcaldesa Amaia Aguirre. La moción ha salido adelante en el Pleno porque el PNV gobierna con el PSOE en minoría. Gonzalo Loza. La oposición de Guecho pide la dimisión de la alcaldesa. A favor, Partido Popular, Bildu y Elkarrekin Podemos. Todo a través de la única moción que ha prosperado, presentada por la coalición morada. Xavier Benito es su portavoz. No sé si es que no ha sabido gestionar esta situación, si no ha podido gestionarla o no le han dejado gestionarla como es debido. Se trata de una moción no vinculante, es decir, Amaia Aguirre no tiene por qué dimitir. De hecho, lo ha dejado claro. No voy a dimitir porque lo pida la oposición. No voy a abandonar por exigencia de quien ha hecho del ruido su único proyecto. Lo de hoy es un aquelarre político. El PNV y los socialistas, socios de gobierno en minoría, han cerrado filas. Los exconcejales imputados no han aparecido en el Pleno, tampoco sus relevos anunciados. José Luis Ábalos se jubila, desde la cárcel se jubila para empezar a cobrar la pensión. Ahora mismo el motor de Ábalos es conseguir dinero para pagar su defensa y para pagarle a su exmujer la pensión de su hijo menor. El sueldo de diputado dejó de cobrarlo al entrar en la cárcel y tras su renuncia ayer al acta de diputado en el Congreso, hoy anuncia que se jubila. Tiene 66 años y en redes sociales alguien ha escrito en su nombre que Ábalos se queja de que lo han privado de todo ingreso. Y escribe: no me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación. Objetivo conseguido. Los letrados del Congreso siguen estudiando si tiene derecho o no a la indemnización que se les paga a los diputados cuando dejan de serlo. En el caso de Ábalos sería de más de 100.000 euros. Veremos si se la pagan o no. Y el que se va a sentar en el banquillo con Ábalos es Víctor de Aldama, que vuelve a insinuar ante el juez que tiene pruebas de una supuesta financiación ilegal del PSOE.
Y esta vez, además, lo ha vinculado con un sobre de la empresa estatal venezolana que Víctor de Aldama dice que a él se lo entregó Delcy Rodríguez. Y lo vincula con esa supuesta financiación ilegal del PSOE. Pero no ha dado más explicaciones allí ante el juez porque ha dejado claro que él esto lo está usando para intentar llegar en privado a un pacto con la Fiscalía o para intentar ampliarlo. Otra cosa es que la Fiscalía se deje. Isabel Vega. Buenas tardes. Y no es la primera vez que Aldama saca a colación ese sobre como si fuera un as en la manga, pero hoy era delante del juez que le investiga por un macrofraude de hidrocarburos y quien preguntaba por el tema era el fiscal de anticorrupción. El comisionista ha dicho que se lo dio Delcy Rodríguez, que figura en el sobre como destinataria, pero del contenido solo que tiene relación con hidrocarburos y con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Ha venido a decirle al fiscal que ya lo hablarían ellos directamente, como dando a entender que busca ventajas en esta causa, igual que las penas más bajas que le esperan en el caso Mascarillas por haber delatado a Ábalos y a Koldo. La UCO sabe de la existencia de ese sobre por unas fotografías, pero nunca lo incautó, así que sigue en duda qué es lo que contiene. Lo que sí se ha aclarado hoy es que el director general de Minas no es un contacto de Aldama. El propio comisionista habla de una equivocación de la UCO que le ha confundido con un empresario. Y él, que ha acabado citado como testigo, ha ratificado ante el juez que en este asunto no pinta nada. Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud, ha reconocido hoy que no solo les puso vacunas caducadas a bebés y niños. Hoy ha admitido que ha administrado otros 2 tipos de vacunas también caducadas, con 78 posibles afectados más. O sea, a los 250 del otro día hay que sumar otros 78 personas a las que les han pinchado vacunas caducadas. Se le está haciendo muy grande este fallo a Osakidetza. Políticamente esto es tremendo. Y la Fiscalía lo está investigando ya. Euskadi, Óscar Gómez. A partir de 3 nuevos casos de vacunaciones con dosis caducadas, Osakidetza ha detectado otros 78 casos sospechosos que está investigando. 49 de pacientes vacunados con la tetravalente y 29 con la triple vírica, según ha informado el consejero Alberto Martínez. Cotejando los datos de salud pública con Osakidetza, identificamos un número de pacientes potenciales para el caso de la tetravalente, un caso comunicado por una madre, potencialmente cruzando los datos, les digo que vamos a analizar caso por caso 49 casos potenciales y un caso, el de la triple vírica, comunicado por un servicio de farmacia, en el que potencialmente podría haber 29 casos potenciales. Se suman a los 253 casos iniciales de la hexavalente, de los que se tendrá que revacunar a una treintena finalmente, casi todos bebés. El consejero, que creará un comité para investigar la trazabilidad de las vacunas, ha dicho desconocer la investigación que ha abierto la Fiscalía para determinar si ha habido riesgo para la salud. El Tribunal Supremo ha avalado la eutanasia para la joven parapléjica catalana cuyo caso contaba con todos los informes médicos favorables, tenía derecho legal a la eutanasia, pero el caso lleva 1 año y medio bloqueado en los tribunales por la insistencia del padre asesorado por los fundamentalistas de Abogados Cristianos. Esta chica está sedada por el intensísimo dolor que sufre, pero aún así, y a pesar de que hoy el Supremo ha dicho adelante con la eutanasia a la que tiene derecho, aún así Abogados Cristianos va a seguir ensañándose. Han anunciado que pretenden seguir recurriendo, ahora ante el Tribunal Constitucional. Los expertos de la Generalitat se han reunido esta tarde para empezar a debatir si le aplican ya la eutanasia a la que tiene derecho, ahora que la sentencia es firme, la del Supremo, o si esperan a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional. Todavía a esta hora no hay una decisión. Radio Barcelona, Andrea Villoria. 19 médicos, juristas y expertos en bioética, los que forman la Comisión de Garantías de la Eutanasia en Cataluña, se han reunido hace poco para analizar la decisión del Supremo, que ha rechazado el enésimo recurso de los ultracatólicos y así, año y medio después, hace firme la eutanasia a Noelia. Satisfacción plena, porque el Tribunal Supremo viene a confirmar por tercera vez que teníamos razón. Son declaraciones a la SER del vicepresidente de este grupo de expertos, Francesc José María Sánchez, que celebra la resolución, pero... Yo optaría por la prudencia y esperar a ver cómo se pronuncia el Constitucional. Opta, como escucháis, por esperar al recurso que los ultraconservadores ya han anunciado que presentarán ante el Constitucional antes de aplicar la eutanasia a Noelia. No es una opinión unánime. Según varias fuentes, hay quien considera que ya se ha alargado suficiente la agonía de la joven y que legalmente nada les impide ahora aplicarle la muerte asistida.
porque lo que está claro es que tanto tiempo después... Ya no es una muerte digna, es un desastre. No será una muerte digna, sino un desastre, lamenta Cristina Vallès, que es la presidenta de Derecho a Morir Dignamente. Donald Trump ha anunciado esta tarde la reapertura del espacio aéreo de Venezuela. Si uno lo piensa, es el presidente de Estados Unidos anunciando que reabre el espacio aéreo de otro país. Los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela estaban suspendidos de 2019. En noviembre del año pasado, en plena escalada, antes de la captura de Maduro, la administración Trump declaró cerrado por completo el espacio aéreo. A partir de ahí, las líneas aéreas de todo el mundo suspendieron sus rutas hacia Venezuela, también las españolas. Bueno, pues según Trump, todo eso va a cambiar. Y acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela en muy poco tiempo y estarán seguros allí. Y estarán seguros porque está bajo un control muy estricto. Por cierto, Trump también ha anunciado esta tarde, veremos si lo confirma Rusia, pero ha anunciado que Putin acepta no atacar Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana por la ola de frío extremo que azota esa región. De confirmarse, sería la segunda tregua desde que comenzó la invasión de Ucrania, pero, como digo, a ver qué dice el Kremlin. Y en Estados Unidos, el enviado de Trump a Minnesota ha anunciado en una comparecencia esta tarde que van a reducir el número de los agentes de la policía migratoria desplegados allí en Minnesota, que llevan semanas sembrando el terror entre los habitantes, que han matado ya a tiros a 2 estadounidenses. Ese alto cargo de Trump promete retirar efectivos de la ciudad y que los que se queden se centren en lo que ha llamado operaciones selectivas, porque hasta ahora actuaban de forma indiscriminada, como ha visto el mundo entero. Hora 25. Con Aimar Bretos. El presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, ha abierto esta tarde la segunda y última jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, un foro en el que participa Prisa a través de Work in Progress. Se celebra en Panamá y Oughourlian ha defendido el papel de los medios de comunicación. Desgraciadamente, este continente tenía la mala fama de tener el récord de periodistas asesinados en el mundo hasta que llegara la tragedia de Gaza. Debemos resistirnos y hacerlo juntos. Debemos defender el pensamiento crítico y la verdad, pase lo que pase. Esa es la lucha en la que estamos. La lucha por la democracia, la lucha contra la desinformación, la lucha por la verdad y por la confianza. El tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con una buena noticia. La lluvia va a desaparecer durante unas horas del sur de la península. Hoy 200 litros más, por ejemplo, en Grazalema, pero el viento va a ganar más protagonismo. Será progresivamente. Las rachas máximas las esperamos, sobre todo mañana a última hora, en prácticamente todo el país, pero especial atención en el Mediterráneo y el centro peninsular, donde se superarán los 100 kilómetros por hora. La mirada de Vidal Folk. ¿Debe dimitir Óscar Puente como ministro de Transportes? Pensemos despacio, porque solemos confundir ser responsable de una tarea con ser culpable de su mal desempeño o ejecución administrativa. Y también la responsabilidad política con la culpabilidad penal, que son dos cosas distintas. Puente debería dimitir inmediatamente si hubiese aflorado una negligencia grave en su comportamiento individual personal como ministro, que no en su retórica discutible. Una responsabilidad, una negligencia en el origen del dramático accidente ferroviario de Córdoba. También debería irse a casa por la directa si después del drama se hubiese encerrado, no hubiese dado la cara. Es evidente que no sabemos si hubo una mala actuación previa, porque todavía desconocemos al 100% las causas y las causas de las causas. Quienes acusan a Puente de reaccionar mal se olvidan de que ellos ni siquiera dieron explicaciones sobre el accidente ferroviario de Angrois en Galicia, ni sobre la Dana Valenciana, ni sobre las muertes por la pandemia en las residencias de gente mayor de la capital. Puente les descolocaría anunciando que, sea cual sea el resultado de la investigación, él formalizará al día siguiente su relevo irrevocable en Transportes. No ahora en caliente, que eso supondría reconocer una culpabilidad, incluso penal, para nada demostrada. ¿Qué conseguiría con ello? Acreditar más dignidad que todos sus acusadores frívolos. Reducir el ruido de insultos y excesos. No es obligatorio, pero quizás sea una buena idea.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.